la reunión de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? De la ONU, esta asamblea que se hace una vez al año en Nueva York. Esto fue un momento para que en esta reunión de la ONU se dieran algunas iniciativas de paz. Aprovecharon esto para que países tan importantes como Gran Bretaña, el Reino Unido, como Francia, como Canadá, como Australia, se unieran a pedir, a reconocer 2 estados en Gaza, ¿no? Por supuesto, la propuesta de 2 estados en lo que es Palestina, Israel y Palestina, es una propuesta que pues, se buscó con los acuerdos de Oslo. Está originalmente, obviamente, en el acuerdo de la ONU desde 1948 para crear 2 estados, pero pues ¿qué les digo? La guerra es mala consejera, el odio es pésimo consejero. Se fue generando esto, yo digo que fue víctima de la Guerra Fría. Parte de la lucha de la Guerra Fría, o buena parte, era la lucha en Medio Oriente, y eso pues evitaba cualquier acuerdo, y pues se fue calentando, y pues las guerras van generando odio, y el odio hace más difícil cada vez el acuerdo. Pero el caso es que con los acuerdos de Oslo en los 90s, con Bill Clinton y con Isaac Rabin y todavía Yasser Arafat, se logró un acuerdo de los 2 estados. Pero, como en un muy buen texto José Goldenberg lo recuerda, los extremistas de ambos lados revientan los acuerdos de Oslo. Ya no se pudo avanzar hacia los 2 estados. Hamas se apodera en buena medida de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina, más vinculada con Yasser Arafat, aunque Abbas no era del grupo precisamente de Yasser Arafat, pero esos están en Cisjordania, ahí sí, pero Hamas desde allá, y pues incluso asesinaron a Rabin en un atentado lamentable, ¿no? Entonces los extremos boicotearon eso y ha llegado esto. Y lo que pasó el 7 de octubre de 2023, que fue esta incursión terrorista de Hamas contra civiles que llevaron rehenes, pues llevó a un escalamiento del conflicto tremendo, ¿no? Y esto que fue abominable en Gaza, pues también se ha convertido en una respuesta abominable. Perdón, eso que fue abominable en Israel, del ataque de Gaza contra colonos, mujeres, niños, etcétera, rehenes, un ataque atroz, pues también tuvo una respuesta igualmente abominable, atroz, gravísima, en donde pues ya hay 60,000 muertos. Se habla, todo es extraoficial, de civiles en Gaza, pero si uno ve las imágenes, cómo están destruidos, parecen ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por supuesto han muerto muchos niños, muchas mujeres, muchos civiles inocentes. Las respuestas que dicen es que los de Hamas se esconden en los túneles, o se esconden en los hospitales, escuelas, pero la verdad es que hemos visto una respuesta tremenda y que ha afectado, pues, ¿qué les digo?, el derecho a la vida de muchas comunidades. Entonces, para el mundo es cómo detenemos eso. Nada justifica lo que hizo Hamas, pero nada justifica tampoco los excesos, las barbaridades de acá. Nadie cuestiona el derecho que tiene Israel a defenderse, pues es una nación, pero como nación tiene que defenderse de acuerdo al derecho internacional también. Y ha habido excesos muy fuertes, incluso hay muchas denuncias de querer acabar con la población o dañar a la población por hambre, ¿no? Y eso pues ha sido muy grave, ¿no? Además, Qatar, que era el país mediador, pues fue atacado porque estaba un sector de Hamas en estas pláticas, lo atacaron. Además de la iniciativa en las Naciones Unidas, hay una iniciativa de Trump que pide algunas cosas y que Hamas lo está, pero muchos países han apoyado esta iniciativa porque lo importante es ya parar esto, ¿no? Israel incluso ya aceptó el plan de Trump, Hamas no. Por supuesto que hay cosas que han de querer platicar, ¿no? Ojalá que se den los puntos, pero la verdad es que ayudaría mucho que liberaran a los rehenes, y ayudaría mucho ya el alto al fuego, y sí, una solución mediano y largo plazo es de los 2 estados. Muchos no vemos otra, pero tiene que haber. Acaban de detener a esta flotilla, Salmud se llama, de
de extranjeros de muchos lados que van a llamar a la paz, a detener al punto. Israel dijo que no los iba a dejar entrar y por supuesto los detuvo y seguramente serán propiamente repatriados los miembros de esta flotilla que iban pues, con ayuda humanitaria a pedir el alto al fuego. Me parece que la paz y el alto al fuego son impecables, son una petición necesaria de la comunidad internacional y ojalá también que se liberen a los rehenes, que también debe ser una petición generalizada y algo que piden tanto los países de la ONU como la propuesta de Trump es que jamás se desarme. Jamás no va a ayudar a la paz después de lo que hizo el 7 de octubre del 23. Eso es lo que un poco dice Hamas que está deteniendo, pero la petición del desarme es muy fuerte. Y yo quiero decir que ayudaría también que ya no estuviera Netanyahu al frente de Israel. Los extremos no están ayudando. Debiera haber, hay mucha gente en Israel que está manifestando en ese sentido y yo creo que todos estaríamos mejor si hubiera un alto al fuego y avanzar. Ellos van a tener que, lo ideal es que nadie puede ser expulsado de su tierra o nadie debe ser expulsado de su tierra. Los mismos judíos lo vivieron cuando los romanos los expulsaron. Nadie debe ser expulsado de su tierra, tiene que haber un acuerdo y esos dos estados me parece que debiera ser, pues yo sé que hoy es complicado, pero pudiera ser el faro guía hacia el acuerdo. Pero es muy loable y necesario que ya dejen de hablar las armas y que haya un acuerdo, que se liberen a los rehenes y que haya pláticas de paz para la coexistencia, no solo de la coyuntura, que va a ser difícil la reconstrucción de Gaza. La verdad es que las imágenes de varias ciudades de Gaza son tremendas, aunque uno, por supuesto, es criticable ese exceso de violencia, pero la pregunta es también, ¿y qué esperaba Hamas que iba a pasar? Después de lo que hizo, ¿cómo esperaba que iba a reaccionar Israel con la fuerza que tiene su ejército? ¿No? ¿Cómo esperaba? ¿Qué esperaba que iba a pasar después de un acto como ese? Por eso yo tengo una pésima opinión de Hamas por haber expuesto a su población a una venganza tremenda, casi una venganza apocalíptica. Quizás es un poco exagerado el término, pero de todas maneras es una venganza tremenda, dantesca, eso sí, terrible, con crímenes de guerra, etcétera. ¿Qué esperaba si no iba a haber una respuesta así? Y eso expuso a su gente. Y no puedo entender, no concibo que expongan a su gente. Yo sé que buscan mártires y que los mártires les ayudan a calentar la causa, pero las personas son más importantes. Si tienes una causa que sacrifica a los niños, a las mujeres, a eso, perdón, no estoy de acuerdo con tu causa, porque además la causa de ellos, de ese grupo terrorista, no es 2 estados, es acabar con el Estado de Israel, y eso es parte del problema, ¿no? Tienen que aceptar todas las partes la coexistencia de 2 estados, y por eso que jamás se haga un lado si es necesario, y yo diría y ayudaría que también hubiera un cambio en la dirección de Israel. Lo que ha mantenido a Netanyahu en el poder es la guerra. Es lo único que lo ha mantenido en el poder, ¿no? Ojalá que haya estos cambios y que se pueda avanzar en la paz. Obviamente, esa es una decisión de los que están ahí, pero la comunidad internacional no podía ser ausente frente a tal barbaridad que estamos viendo, ¿no? Y ahí lo que tiene que ayudar es, ojalá que los extremos dejen de hablar y sean el centro de ambas partes, que encuentren una solución, porque insisto, tienen que coexistir. Ojalá que por los siglos de los siglos, y de algún momento tiene que haber un punto para que le den vuelta al odio. Y aprovecho simplemente para decir que condeno con todas sus letras, sin ambajes, condeno el atentado en la sinagoga en Manchester, en donde murieron algunos judíos, me parece 2 o 3, lo que sea, los que hayan sido. Mi solidaridad con los deudos, mis condolencias, así como digo que es muy importante pensar en 2 estados, es muy importante acabar con el antisemitismo. El antisemitismo es execrable y eso tampoco ayuda a una paz. Entonces condeno, por supuesto, ese atentado y ojalá que
ya dejen de hablar las armas, es el momento del diálogo, es el momento de la reconstrucción, porque vaya que va a ser un papel, una tarea titánica, y ojalá no va a ser de la noche a la mañana, pero que se empiece a acabar con el odio.